Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La nieve caía sobre Wadowice con la lentitud de un recuerdo, cubriendo los tejados de la pequeña ciudad polaca mientras, en el interior de un modesto apartamento en la calle Kościelna, nacía un niño. Era el 18 de mayo de 1920. Lo llamaron Karol Józef. Su madre, Emilia, una mujer de salud frágil y piedad intensa, sonrió agotada. Su padre, Karol Senior, un suboficial del ejército austrohúngaro reconvertido en oficial polaco, un hombre de disciplina y rectitud, lo sostuvo sintiendo el peso de un futuro incierto en una Polonia que apenas saboreaba su recién recuperada independencia. El pequeño Karol, a quien todos llamarían Lolek, creció entre el aroma del pan de la panadería cercana y el incienso de la Basílica de la Presentación de la Virgen María, donde servía como monaguillo. Su infancia fue una mezcla de alegría y sombras tempranas. Era un niño robusto, atlético, con ojos claros y una sonrisa fácil. Amaba el fútbol, donde jugaba de portero, y las caminatas por las montañas tatras. Pero la muerte visitó su hogar pronto. Cuando Lolek tenía solo 8 años, Emilia falleció. El vacío que dejó su madre fue un silencio que Lolek llenó con oración y una devoción mariana que lo marcaría para siempre. Poco después, su hermano mayor, Edmund, un joven médico prometedor, murió tras contraer la escarlatina de un paciente. Lolek, apenas un adolescente, quedó solo con su padre. Los dos Karol, padre e hijo, forjaron un vínculo de una profundidad conmovedora. Pasaban las noches leyendo juntos, orando juntos, compartiendo un duelo silencioso y una fe inquebrantable. Fue su padre quien le enseñó el rigor, el patriotismo y un misticismo pragmático. En Wadowice, Lolek descubrió también su otra gran pasión, el teatro. Se unió a un grupo de teatro aficionado, el Círculo Dramático, y su talento era evidente. Se sumergía en los clásicos polacos, sintiendo el poder de la palabra para moldear la realidad, para preservar la identidad. Sus amigos pensaban que sería actor. Él mismo lo consideraba. La palabra era su herramienta, ya fuera en el escenario o en sus primeros intentos poéticos. En 1938, Lolek y su padre se mudaron a Cracovia. La antigua capital real, con su castillo de Wawel y su Universidad Jagiellónica, era un hervidero intelectual. Karol se inscribió en filología polaca, fascinado por la lingüística y el poder del lenguaje. Pero el cielo sobre Europa se oscurecía. El 1 de septiembre de 1939, las bombas alemanas cayeron sobre Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. La ocupación nazi fue brutal. La universidad cerró, los profesores fueron arrestados, la cultura polaca fue sistemáticamente desmantelada. La vida de Karol Wojtyła cambió de la noche a la mañana. Para evitar la deportación a trabajos forzados en Alemania, comenzó a trabajar. Primero en una cantera de piedra caliza, la cantera de Zagłębie. Allí, el frío le mordía los huesos mientras partía roca, rodeado de explosiones de dinamita. Luego, en la fábrica química Solvay, un lugar de calderas hirvientes y trabajo nocturno agotador. En esos años de oscuridad, vio el horror de cerca. Vio a sus amigos judíos desaparecer. Vio la arrogancia del poder y la fragilidad de la vida. Y en medio de esa desolación, algo germinó. No fue un rayo divino, sino una certeza lenta, madurada en el frío y el miedo. El teatro ya no era suficiente. Fundó el Teatro Rapsódico, un teatro clandestino que usaba solo la palabra, sin escenarios ni disfraces, como un acto de resistencia cultural. Pero su corazón buscaba algo más profundo. En 1941, otra sombra cayó sobre él. Su padre, su único pilar familiar, murió solo en su apartamento mientras Karol estaba en el turno de noche. A los 20 años, estaba completamente solo en el mundo. Ese dolor final cristalizó su vocación. En 1942, mientras la guerra arreciaba, Karol Wojtyła llamó a la puerta del palacio arzobispal. El arzobispo Adam Sapieha, una figura de inmensa autoridad moral que resistía a los nazis, lo aceptó en el seminario clandestino. Su vida se volvió doble. De día, era un obrero en Solvay. De noche, a la luz de una vela, estudiaba teología,
filosofía y latín, trasladando secretamente los libros bajo su mono de trabajo. Vivía con el temor constante de la Gestapo. Una noche, caminando a casa, fue atropellado por un camión alemán. Quedó inconsciente en la nieve. Una mujer lo reconoció y detuvo un vehículo militar, insistiendo en que lo llevaran al hospital. Carol siempre vio esa supervivencia como una intervención providencial. Cuando la guerra terminó en 1945, Polonia no encontró la libertad, sino un nuevo yugo. El Ejército Rojo reemplazó a la esvástica. El comunismo ateo se instaló en Varsovia. En ese nuevo mundo gris de represión ideológica, el 1 de noviembre de 1946, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote. Su primera misa la celebró en la cripta de San Leonardo, en la Catedral de Wawel, rodeado de las tumbas de los reyes polacos. Era un símbolo de la Polonia eterna que él ahora servía. Sapieha, viendo su potencial intelectual, lo envió a Roma para su doctorado. Karol llegó a una Roma devastada por la guerra pero vibrante de teología. Estudió en el Angelicum, absorbiendo a Santo Tomás de Aquino. Viajó por una Europa que intentaba reconstruirse. Vio la libertad de Francia y la pobreza de Bélgica, donde trabajó pastoralmente con mineros polacos. Regresó a Polonia como un hombre diferente, con una perspectiva global. Su primer destino pastoral fue una pequeña parroquia rural, Niegowic. Pero pronto fue llamado de nuevo a Cracovia. Se convirtió en capellán universitario. Y aquí, el sacerdote Wojtyła floreció. No era un clérigo distante. Era un mentor. Reunió a un grupo de estudiantes, médicos, ingenieros, científicos, a quienes llamaba su rodzinka, su pequeña familia. Con ellos hacía excursiones a las montañas Tatras, esquiaba en invierno y navegaba en kayak en verano. Lo llamaban Bujek, el tío, para eludir la vigilancia de la policía secreta comunista, que desaprobaba las reuniones religiosas. En esas fogatas nocturnas, bajo las estrellas, discutían de todo. Hablaban del amor humano, de la fe y la razón, del matrimonio. Wojtyła escuchaba más de lo que hablaba. Desarrolló su filosofía, una síntesis del tomismo con la fenomenología moderna, centrada en la dignidad de la persona humana. Escribió su tesis de habilitación sobre Max Scheler y comenzó a enseñar ética en la Universidad Católica de Lublin, la única universidad católica independiente detrás del telón de acero. Su ascenso fue rápido, no porque lo buscara, sino porque la Iglesia en Polonia necesitaba líderes que fueran a la vez pastores e intelectuales capaces de enfrentar al marxismo. En 1958, a los 38 años, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Estaba en un viaje en kayak cuando recibió la noticia. Terminó el viaje antes de regresar a la ciudad. 6 años después, se convirtió en arzobispo de Cracovia, sucediendo a Sapieha. Y luego, en 1967, Pablo VI lo nombró cardenal. Era el cardenal más joven de Polonia. Como arzobispo, fue un adversario formidable para el régimen comunista. No era un agitador político, sino un defensor cultural y espiritual. Luchó durante años por el permiso para construir una iglesia en Nowa Huta, la ciudad industrial modelo atea que los comunistas habían construido a las afueras de Cracovia. Finalmente, en 1977, consagró la iglesia del Arca del Señor, un símbolo de la victoria de la fe sobre la ideología. Su influencia creció más allá de Polonia. Se convirtió en una figura clave en el Concilio Vaticano II. Contribuyó significativamente a la redacción de Gaudium et Spes, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno. Defendió la libertad religiosa no como un privilegio de la Iglesia, sino como un derecho humano fundamental. Viajó, dio conferencias, escribió libros. Amor y responsabilidad se convirtió en un texto fundamental sobre la sexualidad humana. Era un hombre de una energía asombrosa, un intelecto agudo y una piedad profunda que se nutría de largas horas de oración ante el Santísimo Sacramento. Agosto de 1978. El Papa Pablo VI murió. El cardenal Wojtyła viajó a Roma para el cónclave. Vio la elección del sonriente Albino Luciani, quien tomó el nombre de Juan Pablo I. El mundo quedó encantado con el Papa de la sonrisa. Pero la sonrisa se apagó 33 días después. Juan Pablo I murió inesperadamente. El mundo católico quedó conmocionado.
Los cardenales tuvieron que regresar a Roma. El segundo cónclave de ese año comenzó en octubre. El ambiente era tenso. La Iglesia necesitaba estabilidad. Los favoritos italianos estaban divididos. Nadie podía asegurar la mayoría. Durante días, el humo de la Capilla Sistina salió negro. Los cardenales comenzaron a buscar fuera de Italia. El nombre del cardenal polaco, el hombre de Cracovia que hablaba tantos idiomas y había resistido al comunismo, comenzó a circular. El 16 de octubre de 1978, en la octava votación, los cardenales tomaron su decisión. Cuando le preguntaron si aceptaba, Karol Wojtyła, abrumado por el peso de la historia, dijo que sí. Escogió el nombre de Juan Pablo II, en honor a su predecesor inmediato y a sus dos predecesores conciliares, Juan XXIII y Pablo VI. Esa tarde, la multitud en la plaza de San Pedro esperaba ansiosamente. El humo blanco había salido. El cardenal Pericle Felici apareció en el balcón. Anunció el nombre. Carolum. La multitud estaba confundida. ¿Un nombre africano? ¿Un nombre extranjero? Wojtyła. Silencio. ¿Quién era? Entonces, el nuevo papa salió al balcón. No era italiano. Era el primer papa no italiano en 455 años. Era el primer papa eslavo de la historia. Miró a la multitud, y en un italiano con un fuerte acento polaco, rompió el protocolo. Habló. No solo bendijo. Habló de su miedo al aceptar el cargo y de la confianza de los cardenales que lo habían llamado desde un país lejano. Lejano, pero siempre cercano por la fe. Y entonces, lanzó el mensaje que definiría su pontificado. No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. El mundo cambió esa noche. El hombre de Wadowice, el obrero de la cantera, el actor clandestino, el profesor de ética, era ahora el pastor de la Iglesia Universal. Su pontificado fue un torbellino desde el primer día. Tenía 58 años. Era vibrante, atlético. Esquiaba, nadaba. Rechazó la silla gestatoria. Quería caminar. Y sobre todo, quería viajar. Su predecesor Pablo VI había sido el primer papa viajero, pero Juan Pablo II convirtió el mundo en su parroquia. Su primer viaje fue a México, luego a su amada Polonia. Junio de 1979. El papa regresó a su tierra natal. El régimen comunista había intentado impedirlo, pero la presión popular era demasiado grande. Aterrizó en Varsovia y besó el suelo polaco. Fue un momento de una carga eléctrica indescriptible. Durante 9 días, millones de polacos salieron a las calles. No eran protestas. Eran misas. En la Plaza de la Victoria de Varsovia, ante una multitud inmensa, Juan Pablo II habló no de política, sino de la identidad polaca, de Cristo y del Espíritu Santo. Terminó con una oración que resonó como un trueno. Que tu espíritu descienda y renueve la faz de la tierra. De esta tierra. Millones de personas aplaudieron durante 15 minutos. En ese momento, muchos historiadores coinciden, el comunismo en Polonia comenzó a morir. El Papa les había devuelto la voz, la identidad y la esperanza. Un año después, nacería el sindicato Solidaridad en los astilleros de Dansk. El Papa era un comunicador nato. Usó los medios de comunicación como nadie antes que él. Sus viajes eran eventos globales. Fue a África, a Asia, a América Latina. Se reunió con jóvenes, con enfermos, con líderes mundiales y con pueblos indígenas. Denunció tanto el capitalismo salvaje como el comunismo marxista, proponiendo una y otra vez la dignidad de la persona humana como el centro de todo sistema social. Pero su carisma y su desafío al orden mundial establecido le granjearon enemigos. El 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los peregrinos en la plaza de San Pedro en su papamóvil descubierto, sonaron disparos. El papa se desplomó, gravemente herido. Un pistolero turco, Mehmet Ali Aka, le había disparado a quemarropa. La plaza se sumió en el caos. Fue trasladado de urgencia al hospital Gemelli, perdiendo una enorme cantidad de sangre. El mundo contuvo la respiración.
Mientras lo operaban, susurraba oraciones. Sobrevivió por milímetros. Más tarde, diría que una mano materna había desviado la bala. Era el día de la Virgen de Fátima. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Pero el evento no lo detuvo. Lo fortaleció. 2 años después, en un acto que asombró al mundo, fue a la prisión de Revivia y se sentó cara a cara con Ali Aka. Hablaron en privado. Al final, el Papa, que lo había perdonado públicamente desde su cama de hospital, lo perdonó en persona. El Papa del No tengáis miedo se había enfrentado a su propio asesino con misericordia. Su pontificado continuó con una energía redoblada. Lanzó la Jornada Mundial de la Juventud, reuniones masivas de jóvenes católicos de todo el mundo que se convirtieron en uno de sus legados más perdurables. Veía en los jóvenes la esperanza del futuro de la Iglesia, el centinela de la mañana. Fue un pilar clave en el colapso de la Unión Soviética. Su apoyo inquebrantable a Solidaridad, sus reuniones con Lech Walesa y su diálogo diplomático con Mikhail Gorbachov contribuyeron a la Revolución Pacífica de 1989. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos vieron la culminación de la oración que había hecho en Varsovia 10 años antes. Pero no fue solo un papa político. Fue, ante todo, un papa de doctrina. Su pontificado fue una vasta catequesis. Promulgó el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, un compendio monumental de la fe. Escribió 14 encíclicas, abordando desde la fe y la razón, Fides et Ratio, hasta la dignidad del trabajo, Laborem exercens, y el valor de la vida humana, Evangelium Vitae. Desarrolló su teología del cuerpo, una profunda reflexión sobre el amor humano y la sexualidad. En esto, fue profundamente conservador, reafirmando la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el aborto, la anticoncepción y el sacerdocio masculino, lo que le valió la crítica de los sectores más liberales tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sin embargo, en el diálogo interreligioso, fue un revolucionario. En 1986, convocó a líderes de todas las religiones del mundo a Asís para orar por la paz. Fue la primera vez en la historia. Rezaron juntos, no en sincretismo, sino como hermanos buscando la paz. Fue el primer papa en visitar una sinagoga, la de Roma. Fue el primer papa en entrar en una mezquita, la de Damasco. Buscó la reconciliación con las iglesias ortodoxas, aunque la unidad completa se le escapó. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, el papa que lo había moldeado comenzó a mostrar signos de fragilidad. El hombre que había esquiado por las montañas ahora caminaba con dificultad, ayudado por un bastón. La enfermedad de Parkinson comenzó a hacer estragos en su cuerpo. Su mano temblaba visiblemente. Su rostro, antes tan expresivo, se convirtió en una máscara. Su voz, que había resonado en estadios de todo el mundo, se volvió débil y arrastrada. Pero se negó a esconderse. Decidió vivir su enfermedad en público. El Papa se convirtió en un símbolo del sufrimiento aceptado. El jubileo del año 2000 fue la culminación de su pontificado. A pesar de su salud precaria, lideró a la Iglesia en el nuevo milenio. Y en un acto histórico, pidió perdón. En una ceremonia solemne en San Pedro, pidió perdón por los pecados cometidos por los hijos de la Iglesia a lo largo de la historia. Por las guerras de religión, por la Inquisición, por el trato a los judíos, por la injusticia contra las mujeres y las minorías. Fue un acto de humildad sin precedentes. Los últimos años fueron un calvario público. El mundo observaba cómo el atleta de Dios estaba ahora confinado a una silla de ruedas, luchando por respirar, luchando por hablar. En la Semana Santa de 2005, ya no pudo presidir. Millones vieron en televisión cómo seguía el Vía Crucis desde su capilla privada, aferrado a un crucifijo. ¿Sufría? Era evidente. Y al hacerlo, daba su última gran homilía, una homilía sobre el valor del sufrimiento humano unido al de Cristo. A finales de marzo de 2005, su salud colapsó. Una infección urinaria derivó en una septicemia. Se negó a volver al Hospital Gemelli. Quería morir en el Vaticano. Durante 2 días, la plaza de San Pedro se llenó de una multitud silenciosa. Jóvenes, familias, ancianos, todos con velas encendidas, rezando el rosario. No era un funeral. Era una vigilia. Estaban acompañando a su papa en su último viaje.
En su apartamento, con sus ayudantes más cercanos leyendo el Evangelio de Juan, Karol Wojtyła, el niño de Wadowice, el obrero de la cantera, el papa de un país lejano, cerró los ojos. Eran las 9:37 de la noche del 2 de abril de 2005. Sus últimas palabras audibles fueron, en polaco, «Dejadme ir a la casa del Padre». Cuando la noticia se anunció a la plaza, un largo aplauso se elevó hacia la ventana iluminada. No era un aplauso de tristeza, sino de gratitud. El mundo había perdido a un gigante, y la Iglesia a un padre. Su funeral fue uno de los eventos más grandes de la historia humana, atrayendo a reyes, presidentes y peregrinos de todos los rincones del planeta, en un testimonio final de un hombre que había cruzado todas las fronteras para llevar un mensaje simple: no tengáis miedo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.